Es muy importante conocer las enseñanzas de Carl Jung sobre la vuelta al mundo interior del individuo, el silencio interior y la transformación personal. En este vídeo hablaremos sobre la importancia de dejar de contar lo que sucede en tu vida según Carl Jung. 1. El poder del silencio. Desde el momento en que una persona abre los ojos al mundo, comienza a vivir entre sonidos, las voces de su familia, la multitud resonando en los pasillos de la escuela, el ruido de las ciudades, las incesantes notificaciones de la era digital y, lo más importante, el parloteo de su propia mente. Descubrir el silencio interior, en medio de estos sonidos, no es solo un momento de paz, sino también una profunda conciencia espiritual. Según Carl Jung, el proceso de autorrealización del individuo, es decir, la individuación, comienza con el silencio interior, no con el ruido externo. Porque el silencio no es solo la ausencia de palabras, es un estado de conciencia en el que se concentra el significado y la intuición comienza a hablar. Cuando una persona intenta explicar sus experiencias, cae en la ilusión de que cree que puede explicarlas por sí misma. Sin embargo, las palabras a menudo disminuyen la verdad. A los ojos de Jung, un individuo verdaderamente desarrollado no siente la necesidad de expresar constantemente lo que está experimentando. Al contrario, aprende a absorber la vida profundamente y a soportarla en silencio. En el mundo moderno, compartir nuestras experiencias se ha convertido en un hábito. Las redes sociales son un ejemplo extremo de esto. Existe una presión para comunicar instantáneamente al mundo exterior cada emoción que sentimos, cada paso que damos, cada dolor que sufrimos. Esta necesidad de explicación es a menudo un intento de suprimir nuestra soledad interior. En este punto, Jung ve la capacidad de una persona de estar sola en silencio como un signo de verdadera madurez espiritual. El silencio es perturbador porque obliga a enfrentarse a uno mismo. Cuando dejas de contar es cuando te encuentras con tu voz interior, con tus miedos, con tus deseos, con tu sombra. Este encuentro no es fácil, pero es precisamente en este difícil ámbito donde el individuo descubre su verdadera naturaleza. El silencio, en el pensamiento de Jung, no es solo un lenguaje individual, sino también un lenguaje universal. Una persona que logra el silencio interior establece una conexión más profunda con el universo. Ya no necesita la aprobación, la comprensión ni el aplauso de los demás, porque a medida que nos acercamos al centro de la conciencia, la comprensión reemplaza a la explicación, y ese significado pertenece solo al individuo, no se puede expresar con palabras ni transmitir a otros. La comprensión de Jung de la psicología analítica se basa en el poder de los símbolos e imágenes personales en el mundo interior. Estas imágenes se revelan solo en el silencio. Las emociones que se reprimen al hablar salen a la superficie cuando permanecemos en silencio. Y este salir a la superficie es el comienzo de la transformación. Cuando eliges permanecer en silencio para comprender lo que sucede en tu vida, en lugar de explicarlo constantemente, comienzas a conectarte con tu mente subconsciente. Las pequeñas luces que brillan en los rincones oscuros de tu mundo interior son mucho más valiosas que el aplauso más brillante del exterior. El alma que madura en silencio sabe lo que es importante. Según Jung, una persona que escucha su propia profundidad en el silencio ya no habla al azar. Cada palabra viene de su propia esencia, y este es un estado de verdadera sabiduría. 2. ¿Por qué surge la necesidad de expresarse? El deseo humano de expresarse no es simplemente un deseo de comunicarse, sino que se basa en una base psicológica y existencial mucho más profunda. Según Carl Jung, esta necesidad es alimentada por la máscara social del individuo, a la que llama persona. La persona es una identidad que desarrollamos a menudo inconscientemente para conformarnos a las expectativas de la sociedad. Esta máscara es un escudo protector desarrollado para ser aceptado, amado, aprobado y comprendido por quienes nos rodean. Al vivir con esta máscara,
La persona se distancia cada vez más de su verdadero yo, y cada vez que se desconecta de su centro interior, siente la necesidad de contar más al mundo exterior, porque la persona ya no se alimenta desde dentro, sino desde la apariencia. En este punto, expresarse deja de ser un impulso interno para convertirse en una necesidad social. En el análisis de Jung, esta necesidad representa una especie de alienación psíquica. Cuanto más se cuenta, menos se es uno mismo. Las raíces de este impulso de narrar se remontan a la infancia. Si el niño es recibido con amor cuando expresa sus sentimientos y pensamientos, él cree que decirlo es un medio de aceptación. Este aprendizaje se vuelve automático con el tiempo. Cuando una persona en la edad adulta tiende a compartir cada experiencia que tiene con su entorno, no actúa conscientemente, sino con el condicionamiento establecido en la infancia. Para explicarlo con el concepto de inconsciente colectivo de Jung, la necesidad de narrar no es solo un hábito individual, sino una búsqueda heredada de la historia humana. Aceptación, pertenencia, reconocimiento. Pero cuando esta búsqueda ya no sirve a la integridad espiritual del individuo, se convierte en una carga, porque la mente que narra constantemente no puede profundizar en su interior. Las experiencias pierden significado a medida que se transmiten externamente. Las palabras empequeñecen, simplifican y a veces incluso distorsionan la experiencia. Según Jung, la verdadera transformación no comienza con contarlo, sino con soportar el peso de la experiencia en silencio. Otra fuente de la necesidad de expresarse es el esfuerzo del individuo por demostrar su existencia al mundo exterior. La vida moderna obliga al individuo a estar constantemente visible. Esta visibilidad no es solo un estado de exposición físico, sino también emocional y mental. Cuando una persona intenta llenar su vacío interior con palabras, en realidad suprime su propia soledad. Jung ve esta soledad no como una deficiencia, sino como una fase inevitable en el desarrollo del alma. Sin embargo, en lugar de llegar a esta etapa, la persona encubre esta soledad expresándose constantemente. Sin embargo, el desarrollo espiritual es posible no con la aprobación del mundo exterior, sino con la relación profunda que el individuo establece con su mundo interior. El deseo de contar aumenta en situaciones donde esta relación falta. Una persona percibe el silencio interior como una amenaza, porque en ese silencio las máscaras caen y el verdadero yo se hace visible. Según Jung, enfrentarse a este yo requiere coraje. Es fácil de explicar, pero difícil y transformador de afrontar. La necesidad de expresarse no es simplemente una cuestión de aprobación social o de vacío emocional. Es también una forma equivocada del intento del individuo de comprenderse a sí mismo. La gente a menudo piensa que puede comprender sus experiencias externalizándolas. Sin embargo, esta manifestación permanece en la superficie. La verdadera comprensión es posible a través de la introspección. Jung se centra en lo no contado, los silencios, las pausas, los sueños y los símbolos, más que en las cosas que se cuentan durante el proceso terapéutico. Porque el verdadero lenguaje del hombre son los símbolos silenciosos de su subconsciente. Descifrar estos símbolos es más difícil que explicarlos, pero está más cerca de la verdad del alma. En este sentido, el deseo de expresarse es la tendencia del individuo a confiarse al mundo exterior en lugar de dedicarse a la exploración interior. Sin embargo, la individuación, es decir, la integridad espiritual, comienza con el retiro del mundo exterior y el arraigamiento en el mundo interior. 3. Contar o experimentar la experiencia. El hombre moderno basa su vida en experimentar primero y luego describir cada emoción, pensamiento o acontecimiento que encuentra en el fluir de la vida. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica de Carl Jung, este ciclo es un engaño peligroso que hace que el individuo se distancie de la esencia de la experiencia, porque la transformación de la experiencia en narrativa a menudo disminuye algo de su significado o incluso lo pone en una forma diferente de la que es. Narrar interviene en el estado crudo y en estado bruto de la experiencia.
lo pasa por filtros mentales, lo ubica dentro de marcos lógicos y lo ajusta a criterios de aceptación social. Según Jung, la verdadera transformación de la psique humana reside en la experiencia misma. Se revela no cuando se pone en palabras, sino cuando se siente completamente. La experiencia es inherentemente silenciosa. Sucede dentro de nosotros, crece dentro de nosotros, se disuelve dentro de nosotros. Sin embargo, narrar lleva este proceso interno hacia afuera, y en esta conducción se pierden las capas más valiosas de la experiencia. El impulso humano de narrar a menudo llega a preocuparse no por la profundidad de lo que uno experimenta, sino por cuánto de ello puede convertirse en una historia. Esto da como resultado una actitud mental donde la atención no está en tener la experiencia, sino en cómo transmitirla a los demás. Según Jung, este enfoque debilita la conexión del individuo consigo mismo, porque la experiencia deja una marca en el mapa psíquico del individuo. Contar es intentar dibujar un mapa que represente esa huella. No importa cuán detallado sea el mapa, nunca podrá ser el terreno en sí. La experiencia es como subir a la cima de una montaña. Contar es mostrar una fotografía de esa montaña, y ninguna fotografía es lo suficientemente poderosa para transmitir el viento que sopla en esa cima, la soledad que se siente a esa altura o la transformación interior. Es por eso que el enfoque terapéutico de Jung sigue las profundidades sentidas, no las historias contadas, porque la disolución y la integración espiritual son posibles no con palabras, sino con un testimonio interior silencioso. Experimentar la vida es un proceso mucho más difícil y valiente que explicarla, porque contar involucra la mente, analiza, clasifica y da sentido a lo experimentado. Sin embargo, experimentar requiere dejar atrás la mente y centrarse en el cuerpo, las emociones y la intuición. Esto requiere aceptar la pérdida de control. Según Jung, esta confrontación permite al individuo encontrarse con su lado oscuro, es decir, su sombra. La necesidad de explicar es a menudo un intento de escapar de esta confrontación. En lugar de permanecer dentro de la experiencia, la persona inmediatamente quiere externalizarla y distanciarse de ella. De esta manera, hace que lo que experimenta sea manejable al ponerlo en palabras, pero esto frustra el verdadero potencial de la experiencia, porque cada experiencia real es una oportunidad de transformación. Mientras uno pueda permanecer en él, mientras uno pueda existir con él. En palabras de Jung, el alma que habla en símbolos no consiente en palabras. Experimentar la vida es una puerta que se abre al inconsciente. Para cruzar el umbral de esta puerta es necesario dejar de lado el hábito de la narración, porque el inconsciente se alimenta del silencio. Allí hablan las imágenes, no las palabras. Es por esto que Jung dirige a sus pacientes a los sueños, dibujos e intuiciones en lugar de a las palabras durante el proceso terapéutico. Porque la verdad viene antes que las palabras. La verdad no se puede decir, solo habitable. El espíritu humano crece solo cuando permite la plena intensidad de la vida. Este crecimiento no es obra de una mente dirigida hacia el mundo exterior, sino de un alma enraizada en su propio espacio interior. Contentarse con explicar pospone la posibilidad de transformación. La experiencia inicia la transformación, lentamente, silenciosamente, pero irreversiblemente. Es por esto que, en el enfoque de Jung, la narración es secundaria. Antes de poder hablar de algo, tienes que experimentarlo realmente. Y la mayoría de las veces no hay necesidad de contar lo que realmente sucedió. 4. Vive para comprender, no para explicar. La relación que una persona establece con la vida a menudo se ve eclipsada por el deseo de una representación externa. Cada acontecimiento, cada emoción, cada punto de ruptura se remodela en la mente para ser contado a alguien. Sin embargo, las profundas observaciones de Carl Jung sobre el mundo interior muestran cuán superficial y restrictivo es este enfoque para el desarrollo espiritual del individuo. Según Jung, la vida no es una narración, es un proceso de descubrimiento interior.
Las experiencias deben servir al individuo para analizar su propio mapa espiritual, no para presentar historias a otros. La necesidad de explicar es a menudo una forma de evitar la comprensión y quedarse en la superficie. Sin embargo, cuando una persona intenta comprender lo que está experimentando, las palabras retroceden y dan paso a la intuición, los símbolos y la conciencia profunda en silencio. Esta comprensión es una transformación no solo del conocimiento, sino también de la conciencia. Vivir para contar la historia transforma la experiencia en un escaparate. Vivir para comprender lo convierte en una herramienta de transformación. Vivir la vida para comprenderla requiere abordar los acontecimientos no preguntando ¿por qué sucedió?, sino preguntando ¿qué lo desencadenó en mí? En el concepto de individuación de Jung, esta pregunta es central. La individuación son los pasos que da el hombre hacia su integridad interior. Es decir, enfrentarse a las propias sombras, deseos, miedos y potencialidades. En este proceso, contar es a menudo una evasión innecesaria, porque el acto de narrar distorsiona inconscientemente la esencia de la experiencia, convirtiéndola en una ficción mental. La comprensión es una forma de existencia más holística que se extiende desde la mente hasta el corazón y desde el corazón hasta el inconsciente. Según Jung, el verdadero cambio no llega a través del conocimiento, sino a través de la conciencia. Y esta conciencia surge desde dentro, no desde fuera. Cuando una persona comienza a comprender el dolor que está experimentando, se da cuenta de que ese dolor no es solo un evento. Se da cuenta de que su conflicto interno es un reflejo de partes reprimidas de sí mismo o de su pasado no resuelto. Esta conciencia es más valiosa y transformadora que simplemente explicar. Vivir para comprender requiere leer cada momento, cada relación, cada fracaso o decepción como una brújula interior. Esta brújula guía al hombre no al mundo exterior, sino a lo más profundo de su propia alma. Y a estas profundidades, a menudo las palabras resultan insuficientes. En el enfoque terapéutico de Jung, en lugar de que una persona cuente lo que ha experimentado, el enfoque se centra en lo que esa experiencia deja en ella, lo que desencadena y el significado interno que conlleva. Porque las narrativas a menudo están moldeadas por mecanismos de defensa. Cuando una persona narra, se protege, se justifica o da sentido consciente a los acontecimientos. Pero comprender requiere despojarse de estas protecciones y mirar desnudamente la propia realidad. La narración trata de cómo aparecemos ante los ojos de los demás. Comprender es vernos con nuestros propios ojos interiores. Por lo tanto, una vida orientada a la comprensión es un camino de desarrollo más profundo, más tranquilo pero más radical. Vivir la vida para comprenderla requiere paciencia, porque este camino no se alimenta de resultados rápidos ni de aprobación social. El silencio, la incertidumbre y la soledad interior son paradas naturales en este camino. Jung llama a este proceso el viaje nocturno del alma. En este viaje nocturno, la persona se enfrenta a su oscuridad interior y a los pasillos desconocidos del inconsciente. Y cada encuentro es un descubrimiento, no una narración. En estos descubrimientos a veces hay dolor, a veces fascinación, a veces decepción, pero cada uno es una oportunidad para comprender capas más profundas del alma. Según Jung, la búsqueda de significado es la dinámica fundamental de la psique humana. Esta dinámica no se conforma solo con logros externos o historias contadas. La verdadera satisfacción solo ocurre cuando nos conectamos con el significado personal en el núcleo de lo que experimentamos. Y este vínculo se fortalece no al ser contado, sino al ser experimentado y comprendido profundamente. 5. Viaje a las profundidades del alma. Según Carl Jung, el verdadero viaje del hombre no es hacia el mundo exterior, sino hacia su propio mundo interior. Este viaje no se trata de pasos físicos, es un proceso de descubrimiento interior tejido con símbolos, sueños, arquetipos y conciencia intuitiva. Jung llama a este proceso individuación. La individuación permite a un individuo reunir los aspectos fragmentados de su psique, convirtiéndose en un ser más completo.
Sin embargo, este proceso es posible no permaneciendo en la superficie, sino mediante una valiente inmersión en las profundidades del alma. Para adentrarse en las profundidades del alma, es necesario que la persona se enfrente a su inconsciente y entre en contacto con aspectos de sí misma que ha reprimido, rechazado o nunca reconocido. Estos aspectos incluyen miedos, deseos, traumas del pasado, partes oscuras de la personalidad y símbolos antiguos filtrados a través del inconsciente colectivo. Y cada uno de ellos es una parada en el camino hacia la integridad psicológica del individuo. Las profundidades del alma no son meramente oscuras. También es una zona de partos. Aquí una persona descubre no solo sus heridas, sino también su potencial. El primer umbral que encontramos en este viaje interior es el lado nuestro que Jung llama la sombra. La sombra es la suma de los aspectos de nosotros mismos que quedan fuera de nuestro ser consciente, que no aceptamos, que hemos reprimido o que son indeseados por la sociedad. La gente a menudo huye de su sombra, la externaliza y la ve como un crimen en los demás. Sin embargo, para alguien que se propone adentrarse en las profundidades del alma, enfrentarse a la sombra es inevitable. Esta confrontación es tan liberadora como perturbadora, porque la sombra no es solo oscuridad, también incluye la creatividad reprimida, las pasiones reprimidas y la originalidad. Integrarse con la sombra es el primer paso para ser honesto con uno mismo, y esta honestidad es el comienzo de la verdadera transformación interior. Jung considera el encuentro con la sombra no solo como una necesidad psicológica, sino también espiritual, porque sin conocer nuestra sombra, no podemos comprender plenamente quiénes somos. Un alma que puede ver su propia oscuridad se vuelve capaz de comprender la oscuridad de los demás en lugar de juzgarla. Esto aumenta la capacidad de empatía de una persona y el nivel y profundidad de su sabiduría interior. Este viaje a lo profundo del alma implica soledad, porque en este proceso se entra en un espacio donde resuenan voces internas en lugar del mundo exterior. El silencio es inevitable aquí, porque las verdaderas intuiciones surgen de la conciencia tranquila, no de narraciones ruidosas. Esta soledad no es aislante, es purificador. A medida que una persona se vuelve hacia sí misma, su necesidad de aprobación de los demás disminuye porque su brújula interior comienza a funcionar más poderosamente. Esta introspección que Jung recomienda a sus clientes es una necesidad existencial más que una práctica terapéutica. No importa cuán exitosa, popular o productiva pueda parecer una persona por fuera, si está dividido internamente, se siente profundamente intranquilo. Esta inquietud a menudo ni siquiera puede explicar lo que falta. Sin embargo, sin ahondar en las profundidades del alma, no se puede llegar a la fuente de este sentimiento de incompletitud, porque no es solo un lugar de quebrantamiento, es también el lugar donde residen el potencial olvidado, el amor reprimido y el anhelo. El enfoque de Jung sostiene que el viaje interior es un movimiento constante, no un destino. Una vez que una persona toca esta profundidad, ningún área de su vida permanece igual, porque este contacto llena de significado incluso lo ordinario. Los símbolos, arquetipos y pistas internas ocultas entre los momentos ordinarios de la vida diaria comienzan a verse más claramente. Esta conciencia permite al individuo madurar no solo espiritualmente, sino también ética, emocional y mentalmente. Ahora, una persona se convierte no solo en un oyente, sino en el autor de su propia historia interior. No hay victoria ni derrota en esta historia. Solo hay profundidad interior, integridad y sinceridad. Y esta es la definición más simple del despertar espiritual. El viaje a las profundidades del alma comienza con coraje, continúa con silencio y termina con integridad interior. En este viaje lo principal no es explicar, sino comprender e integrar. El legado de Jung es el mapa de este viaje. 6. Regreso del mundo exterior al interior. El hombre de la época moderna se ha ido distanciando poco a poco
de su verdad interior en su intensa relación con el mundo exterior. Este estilo de vida, que se centra constantemente en el éxito, el estatus, la visibilidad y la interacción social, lleva a las personas a suprimir sus necesidades espirituales. Según Carl Jung, esta orientación es contraria a la naturaleza del individuo, porque el hombre no es un ser que vive solo en la realidad exterior. Al mismo tiempo tiene un mundo interior profundo, una estructura espiritual moldeada por el inconsciente. Una persona que está perdida en el caos del mundo exterior intenta llenar su vacío interior trabajando más, hablando más o intentando ser más. Sin embargo, la verdadera satisfacción es posible a través de la conexión que se establece con lo interior, no con lo visible. La transformación de afuera hacia adentro no es, en las enseñanzas de Jung, una regresión, sino una elevación espiritual. Este es el giro del hombre hacia su propia esencia. Es el coraje de dejar de contar y empezar a observar y comprender. El giro del mundo exterior al mundo interior es el momento en el que el individuo decide dejar de lado las imágenes externas y enfrentarse a su propio y verdadero yo. Esta no es una decisión que se pueda tomar fácilmente, porque el mundo exterior está lleno de aplausos, etiquetas, me gusta y aprobaciones. En medio de estas voces una persona se vuelve incapaz de escuchar su propia voz interior. Jung describe esta situación como una especie de alienación psíquica. Cuando una persona se aleja de sí misma, se define con las máscaras que conoce. Hombre de negocios exitoso, buen padre intelectual, amigo devoto. Sin embargo, estas identidades a menudo representan solo una pequeña parte de su realidad interior. Mirar hacia el interior requiere dejar de lado las máscaras y entrar en contacto con la esencia. En este contacto, las defensas caen, las excusas se silencian y la persona se queda solo consigo misma. En este punto comienza la verdadera transformación, porque cuando una persona se enfrenta a su propia verdad desnuda, comienza a comprender no solo quién no es, sino también quién es. Mirar hacia el interior no es una escapatoria, al contrario, es la confrontación más radical. Según Jung, en este viaje el individuo se encuentra con su sombra, con sus deseos reprimidos, con sus miedos inconscientes e incluso con antiguos arquetipos de la conciencia colectiva. Estos encuentros pueden ser perturbadores, pero también pueden ser esclarecedores, porque en estas profundidades el hombre descubre no solo su lado oscuro, sino también su potencial divino. La luz del alma aparece solo cuando hay contacto con la oscuridad, y esta luz no se recibe desde fuera, surge desde dentro. Toda respuesta buscada en el mundo exterior ya está presente en el mundo interior. Pero para llegar a estas respuestas, son necesarios el silencio, la soledad y la paciencia. Alejarse de la velocidad del mundo exterior, silenciar el ruido de la mente y hacer espacio para la conciencia intuitiva son esenciales para volverse hacia el interior. En la práctica terapéutica de Jung, la relación que el individuo establece con las imágenes internas, los símbolos y los sueños son las herramientas básicas de este proceso. Porque mirar hacia adentro no es solo una decisión mental, es un estado de conciencia que abre las puertas del inconsciente. Pasar del mundo exterior al interior también cambia radicalmente el modo en que una persona describe su vida. Ahora, en lugar de contar lo que ha experimentado, la persona observa lo que la experiencia ha transformado en ella. Los acontecimientos dejan de ser meras experiencias externas, se convierten en guías internos. Cada encuentro, cada pérdida, cada crisis, se convierte en un umbral en la evolución espiritual del individuo. Esta perspectiva salva a las personas de la mentalidad de víctima, porque la persona ya no lee la vida como lo que le sucede, sino como señales que guían su alma. Para alguien que se ha vuelto introspectivo y se ha alejado del mundo exterior, contar ya no es una necesidad. A veces se convierte en un obstáculo, porque algunas verdades no se pueden decir, solo se puede vivir, sentir y transformar internamente. Como dijo Jung, el símbolo muestra dónde la palabra no puede llegar. Por lo tanto, el viaje de introspección
permite ir más allá de las palabras, tejer la vida con significado y enraizarse en la conciencia espiritual. 7. Díselo a ti mismo, no a los demás. La necesidad de una persona de expresarse a menudo está impulsada por el deseo de conectarse con el mundo exterior y de ser comprendido y aprobado. Detrás de cada narración hay una expectativa invisible: ser comprendido. Sin embargo, según Carl Jung, esta expectativa eclipsa la conexión silenciosa que una persona debe establecer con su verdadero yo. A medida que una persona vive su vida enfrentándose a los demás, comienza a reprimir su voz interior. Una persona que habla constantemente de su vida a menudo no la está viviendo realmente, porque la esencia de la experiencia es silenciosa, profunda y llena de lo inexpresable. El esfuerzo de narrar puede convertirse en una especie de escape, una orientación elegida para evitar enfrentarse a uno mismo, no entrar en contacto con el dolor, no sentir el vacío. Sin embargo, lo que Jung enseñó es esto: el sentido de la vida no está en lo que entienden los demás, sino en la interpretación que uno hace de su propio mundo interior. Por lo tanto, si hay que explicarlo, primero hay que explicárselo a uno mismo, como un diario silencioso, como mirarse en un espejo interior. Porque cada palabra dirigida a los demás alimenta de alguna manera la dependencia externa. Toda expresión interna dirigida hacia sí mismo permite al individuo acercarse a su centro. Decírtelo a ti mismo no es solo hablarle a tu voz interior. También significa hacer espacio para las emociones, las intuiciones y las imágenes internas, y notar lo que está despertando en el inconsciente. Jung enfatiza que los sueños, las expresiones artísticas y los símbolos son muy valiosos en este sentido, porque la mente consciente está limitada por las palabras. Sin embargo, el lenguaje del alma es intuitivo, tejido con imágenes y multicapa. La forma de decírtelo a ti mismo no es a través de historias de éxito externas. Todo se reduce a la honestidad interior. ¿Qué siento realmente? ¿Qué me ha sacudido tanto? Sé que ha despertado esta experiencia en mí. Preguntas como estas llevan a la gente de la superficie a la profundidad. Contarle lo que ocurre al mundo exterior es a menudo superficial, porque allí predominan la evaluación, el juicio y la expectativa de respuesta. Sin embargo, en la expresión introvertida solo hay apertura, autenticidad y falta de expectativas. Esto permite que las personas se vean a sí mismas desnudas, sin usar una máscara ni ponerse a la defensiva. Alguien que constantemente le cuenta a los demás su historia, eventualmente se distanciará de su propia historia. Porque a medida que la narración se repite, se vuelve estereotipada, las emociones dan paso al aprendizaje memorístico y las experiencias se convierten en anécdotas. Detrás del impulso de contar se esconde una necesidad reprimida de aprobación. Jung considera peligroso que un individuo comience a validarse desde el exterior, porque la aprobación externa es fugaz y exige cada vez más. Sin embargo, decírselo a uno mismo hace posible una aceptación interior. Esto no debe estar completo. Se trata de aprender a hacer las paces con la propia incompletitud, a ser capaz de aceptar la propia fragilidad y a buscar el significado dentro de nosotros, no fuera. Decírtelo a ti mismo es un proceso terapéutico. Esta expresión a veces ocurre a través de la escritura, a veces a través del silencio, a veces a través de una conversación interior durante un paseo. Lo que importa es la dirección de la narrativa, hacia afuera o hacia adentro. Este aspecto de la narración en las enseñanzas de Jung es parte de la integración espiritual, la individuación y la verdadera libertad interior. Porque cuando una persona comienza a comprender su mundo interior, la conexión que establece con el mundo exterior se vuelve más genuina, más profunda y más sencilla. En este contexto, el llamado a dejar de contar lo que pasa en tu vida no es abandonar el contarlo por completo, es una invitación a cambiar el rumbo de la narrativa. La narrativa no debe ser un escaparate para los demás, sino un puente interno que construyes contigo mismo. Al cruzar este puente,
uno se acerca a sí mismo, se familiariza con aspectos de sí mismo que no conocía, siente lo que ha reprimido y se acerca un paso más a la plenitud que anhela. Explicándotelo a ti mismo, no a los demás, es escuchar la sabiduría interior que resuena en la soledad. En esta sabiduría no hay ostentación, ni deseo de admiración, ni prisa por ser aceptado. Solo existe la verdad profunda y simple de la existencia. Este es uno de los mayores regalos que Jung trajo a la psicología humana, el reconocimiento de la primacía y la profundidad del mundo interior sobre el exterior. Explicártelo a ti mismo es el primer paso para recordar y vivir esta prioridad. 8. Sabiduría sin palabras. Durante siglos, la humanidad ha buscado la sabiduría en las palabras, los consejos y los textos sagrados. Sin embargo, como señaló Carl Jung, la sabiduría no siempre se transmite con palabras. De hecho, a menudo, la verdad más profunda resuena en un silencio más allá de las palabras. La sabiduría sin palabras surge en el reino del alma, no de la mente. Se trata de un estado de conocimiento que va más allá de contar, explicar e incluso dar sentido. Es una intuición interior, una comprensión silenciosa, una conciencia que no necesita palabras. Esta misma sabiduría se encuentra también en los enfoques terapéuticos de Jung. Cuando una persona entra en contacto con su propia sombra, con sus arquetipos, con sus sueños y con los símbolos del inconsciente, no se le explica nada. Él ya lo sabe. Saber en este contexto no es un aprendizaje externo, sino un despertar interno. Y este despertar a menudo ocurre en silencio. Cuando la mente está en silencio, cuando las palabras se dejan de lado, entonces la antigua sabiduría del alma comienza a hablar pero sin palabras. La sabiduría sin palabras no es solo un estado de conciencia, es una forma de ser. Comunicarse sin hablar, ver la profundidad de una mirada, sentir el significado de un sueño, encontrar la paz interior en un paisaje natural, nada de esto necesita explicación, porque tales experiencias hablan directamente al alma. Esta franqueza es muy valiosa en la teoría arquetípica de Jung. Los arquetipos hablan a través de símbolos, no con palabras. Por lo tanto, la sabiduría no verbal es el reconocimiento por parte del individuo de este lenguaje simbólico y el establecimiento de una relación interna con él. A medida que una persona aprende a leer los símbolos de su alma, ya no necesita el ruido del mundo exterior. El esfuerzo por explicar lo que sucede disminuye, porque en el fondo se da cuenta de esto. A menudo, las explicaciones impiden la comprensión. Cuando ponemos algo en palabras, le damos forma, pero toda forma es una limitación. La sabiduría reside en lo ilimitado, en lo informe, es decir, en lo que es independiente de las palabras. Por eso la verdadera sabiduría existe en el silencio. Él no habla sino que cuenta, no escribe pero escribe, no enseña sino que enseña. En este punto, el llamado a dejar de contar lo que pasa en tu vida también incluye hacer las paces con el silencio. Jung sostiene que la etapa más profunda de la transformación espiritual se experimenta en el silencio, porque el silencio no es solo una quietud exterior, sino también una purificación interior. Una persona que puede permanecer en silencio entra en la esencia de su propio ser sin dejarse llevar por las fluctuaciones de la mente. En esta esencia, las palabras se vuelven innecesarias. Por lo tanto, la sabiduría sin palabras es un proceso que no trabaja con el conocimiento, sino con la intuición interior. Que un individuo sea sabio no significa que diga mucho. Se trata de poder permanecer en silencio cuando sea necesario y hacer sentir el significado. Al final del viaje introspectivo de Jung, el individuo ya no siente la necesidad de narrar, porque ya no es leal al mundo exterior, sino a su verdad interior. Esta lealtad produce un estado de conciencia silencioso pero inquebrantable, y esta conciencia nos permite vivir incluso los pequeños momentos de la vida con una profundidad sagrada. La sabiduría sin palabras es un susurro que resuena en el silencio, más allá de la era de la narrativa. Es una voz interior que todos pueden oír, pero pocos eligen escuchar.
Cuando un individuo que sigue a Jung capta esta voz, ya no narra la vida sucede. La narrativa da paso a la existencia. Todo lo que se experimenta se convierte en una contemplación interior. Cada encuentro se convierte en un despertar interior. En este punto lo que se necesita no es confirmación, ni explicación, ni expresión. Es simplemente estar ahí, sentirlo y escuchar el eco interior. La sabiduría sin palabras es exactamente lo que es una vida vivida con esta profunda conciencia. Y tal vez este sea el llamado más simple y profundo de Jung: dejar de hablar y simplemente escuchar. No lo exterior, sino lo profundo dentro de uno. En este video hablamos sobre la importancia de detenerse a contar lo que pasa en tu vida, según Carl Jung. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido. Si deseas apoyarnos pagando una cuota, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Gracias.